Buenas tardes, le saluda Mariano Cuentas, jefe del Servicio de Urología Especializada del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Se me ha encargado, por encargo del Senate, se me ha encargado de exponerles el tema cáncer de próstata, enfocándolo en el primer nivel de atención o la detección precoz de este cáncer de próstata. Tenemos que entender que este cáncer de próstata actualmente en el Perú es el cáncer más frecuente según la estadística del 2018. O sea, es más frecuente que el cáncer de mama, es más frecuente que el cáncer de pulmón, y en el mundo también se ubica entre las tres primeras causas de cáncer en todo el mundo, tanto en Europa como en Norteamérica y en el África. Es un cáncer bastante frecuente, es el primer concepto que tenemos que llevarnos, pero afortunadamente es un cáncer que tiene una evolución lenta, lo cual nos va a permitir múltiples alternativas en el tratamiento. En los países que están desarrollando, bueno, ¿aló? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Ya está, gracias. Esta estadística es americana. Vemos cómo el cáncer de próstata es el tercer cáncer en frecuencia dentro de las 10 primeras causas de cáncer. Esta estadística es una estimación al 2020, según el Surveillance Epidemiology and Results de Norteamérica, del Instituto Nacional del Cáncer de Norteamérica, ¿no? Con unos casos aproximados en incidencia en 190,000 y muertes estimadas en 33,000. Esto representa el 10% de causas de todos los cánceres en Norteamérica. Esto es básicamente para que ustedes entiendan, ¿no?, que el cáncer de próstata es un cáncer de alta incidencia en todo el mundo. Eh, en todos los estadios, como comentábamos, en todos los estadios, tanto en un cáncer incipiente como avanzado, en general, la sobrevida del cáncer de próstata a 5 años, fíjense, es alta, está alrededor del 97%. Ojo que esta estadística es una estadística americana. Estamos diciendo que en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no?, el diagnóstico es en estadios mucho más iniciales que en Perú, ¿no?, que en países en vías de desarrollo, ¿no? Esta estadística es americana, pero en general, cuando el cáncer de próstata en todos los estadios, ¿no?, tiene una sobrevida a 5 años bastante alta. Aquí vemos también esta estadística es americana, ¿no?, que con mayor frecuencia el cáncer de próstata se va a encontrar en estadios iniciales o localizados, menos frecuentemente en estadios metastásicos o a distancia. Esto vamos a explicarlo que sufre un cambio a partir de los años 85 a 90 con la aparición, ¿no?, o con el descubrimiento del PSA en su función como un marcador tumoral. La edad promedio del diagnóstico del cáncer de próstata es sobre los 65 años hacia arriba. Es raro un cáncer de próstata antes de los 50 años, no es lo frecuente, no es lo frecuente. O sea, vamos a pensar en cáncer de próstata o vamos a buscar el cáncer de próstata en varones mayores de 50 años, ¿no? En menores de 50 años no deberíamos buscarlo o no deberíamos hacer el tamizaje, excepto que tenga algunos factores de riesgos. Factores de riesgo que vamos a mencionar más adelante. O sea, después de los 50 hacia arriba, podríamos hacer el tamizaje del cáncer de próstata buscando un eventual cáncer de próstata, ya que estamos mencionando que el cáncer de próstata es un cáncer de bastante frecuencia. Es el primer cáncer en incidencia en nuestro país. Antes de los 50 es raro y no deberíamos buscar cáncer de próstata, excepto en algunos pacientes o en algunos varones que tengan algunas condiciones de riesgo. ¿Y qué pasa en el Perú? Esta es estadística del Perú según el GloboCan de la OMS. Fíjense, al 2018 en Perú,
¿no? El cáncer de próstata es el cáncer con mayor frecuencia reportado. Le siguen el cáncer de mama, el cáncer de estómago y el cáncer de colon. Ya el cáncer de cuello uterino ya bajó en su incidencia, ya ha sido desplazado a un quinto lugar. El cáncer de próstata aparece como el primer cáncer en incidencia en nuestro país. Esto es separado por género, en los hombres y en las mujeres, qué tipo de cáncer es más frecuente. Esta es estadística peruana reportada por la OMS. Y acá vemos también pues, que el cáncer de próstata, ¿no?, es el cáncer que con mayor frecuencia, ya en números absolutos, reportado en el Perú. Entonces, hasta acá el concepto es que el cáncer de próstata es un cáncer bastante frecuente y un cáncer que a los 5 años tiene una sobrevida bastante alta al margen del estadio, ¿no? Te permite bastantes alternativas en el tratamiento. Pero hay algunos factores de riesgos, sobre todo la edad o la predisposición genética que nos van a advertir o nos van a permitir buscar el cáncer de próstata en pacientes antes de los 50 años, como comentábamos. Uno es la edad. La edad. Cuanto más grande el paciente, cuanto más grande en edad, es más frecuente el cáncer de próstata. La raza afroperuana también tiene mayor incidencia en desarrollar cáncer de próstata y que sea más agresivo, ¿no?, que otra raza. Y la predisposición genética. Se dice que si el papá o el hermano tuvo cáncer de próstata, el hijo puede tener el doble del riesgo. Y si hay 3 familiares con cáncer de próstata, este riesgo se multiplica por 11. Entonces, ¿en quiénes deberíamos hacer un tamizaje antes de los 50 años? En pacientes o en varones que sean descendientes de la raza afroperuana o aquellos que tengan un familiar directo con cáncer de próstata. En ellos deberíamos eventualmente hacer el tamizaje o la búsqueda de cáncer de próstata antes de los 50 años, ¿no? Y en forma general, en nuestro país se recomienda buscar el cáncer de próstata después de los 50 años. El cáncer de próstata al inicio es asintomático. Es sintomático cuando ya está en una fase avanzada de la enfermedad. Comentábamos que antes de los años 90, de los 85 hacia atrás, sí el cáncer de próstata debutaba en un estadio mucho más avanzado. Debutaba con hematuria, debutaba con fracturas patológicas, ¿no? Pero esto cambia con la aparición del PSA como marcador tumoral. El PSA ha permitido que el cáncer de próstata se diagnostique en estadios mucho más tempranos, que la enfermedad se encuentre en estadios mucho más tempranos. En eSalud, en todos nuestros policlínicos de eSalud, practicamos el tamizaje con el PSA a todos los varones. Deberíamos pedírselo a todos los varones mayores de 50 años y a los menores de 50 años si cumplen esos factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? Si es de la raza afroperuana o si tiene un familiar directo con cáncer de próstata. Muy bien. ¿Cómo hacemos la valoración clínica para el tamizaje o buscar el cáncer de próstata? Son básicamente dos criterios clínicos. Uno es el PSA que es el antígeno prostático específico, que tiene una función específica en el varón, es parte de la función reproductiva del varón, pero también tiene una función como marcador tumoral. El PSA, su valor normal es aceptado que sea hasta 4. En general, cuando el PSA es mayor de 10, ya estamos pensando eventualmente en pedirle una biopsia de próstata. Esto es, en teoría, ¿no? Los urólogos sabemos que el PSA va a depender mucho de la edad del varón, va a depender mucho si hay otra patología asociada, si hay un crecimiento prostático por hiperplasia bastante acentuado, si hay molestias urinarias, etc. El PSA se produce solo en la próstata, es órgano específico, pero no es cáncer específico. Es un indicador más. Cuando está más de 10, podríamos pensar en cáncer de próstata, pero no es diagnóstico de cáncer.
porque el PSA se puede elevar por otras circunstancias como estamos mencionando, ¿verdad? Por hiperplasia, por infección, por cateterismo, por manipulación, etc. Pero en general, el valor normal del PSA es hasta 4 y cuando es más de 10, aumentan las posibilidades de que este paciente varón tenga cáncer y es cuando le pedimos una biopsia de próstata. Otro dato clínico donde vamos a pensar, donde vamos a buscar un eventual cáncer de próstata es el tacto rectal. El tacto rectal es muy importante para el urólogo porque nos va a permitir valorar tanto el tamaño, nos va a permitir valorar, buscar nódulos, ver la consistencia de la próstata, como yo les explico a mis alumnos, ¿no? La próstata tiene una consistencia como la punta de la nariz, es blanda, ¿no? Y si tocamos el escritorio o otra cosa dura, estamos pensando en un eventual cáncer de próstata. Entonces, estos dos criterios, tanto el PSA más de 10 o el tacto rectal sospechoso, con estos criterios vamos a pedir una biopsia de próstata, ¿no? No tienen que ser, no tenemos que tener los dos valores necesariamente alterados los dos, ¿no? Un PSA mayor de 10 con un tacto rectal normal es indicativo de biopsia de próstata. Un PSA normal con un tacto rectal alterado es indicativo de biopsia de próstata. Esta clasificación la hace un patólogo americano, McNeil, donde nos va a decir, donde se va a segmentar la próstata en 4 segmentos, ¿no? En la zona periférica, la zona transicional, la zona anterior y la zona central. El cáncer de próstata, el 80% del cáncer de próstata se va a desarrollar en la zona periférica. Por eso que es fácilmente tactable o palpable al tacto rectal, porque el 80% de la enfermedad, cáncer, se localiza en esta posición, ¿no? Y en la zona transicional que envuelve la uretra se desarrolla la hiperplasia, ¿no? Aquí también, en otras zonas también se puede desarrollar el cáncer de próstata, pero con menos frecuencia. La zona que con mayor frecuencia se va a desarrollar el cáncer de próstata es la zona periférica, ¿no? Y es así como vamos a encontrar, vamos a palpar, el tacto rectal va a buscar alguna nodulación, va a buscar alguna induración de la próstata. Y el cáncer se palpa sobre todo en la zona periférica. Entonces tenemos dos valoraciones para el tamizaje o para la búsqueda del cáncer de próstata: el PSA y el tacto rectal. Las imágenes en la búsqueda de cáncer de próstata no nos contribuyen mucho. La ecografía no nos ayuda mucho en la valoración del cáncer de próstata, pero sí la ecografía nos va a apoyar bastante o nos ayuda mucho cuando vamos a valorar una uropatía obstructiva por una hiperplasia. Nos va a decir si hay retención urinaria, nos va a decir qué tan grande está la próstata, nos va a decir si hay hidronefrosis, ¿no? La ecografía tiene un valor importante en la valoración de la hiperplasia, porque el urólogo va a buscar, el médico va a buscar si esta hiperplasia, que es el crecimiento benigno de la próstata, ¿no?, del varón a partir de los 50 años en adelante, ¿no? La ecografía va a buscar si hay alguna uropatía obstructiva o alguna alteración anatómica para poder tratar quirúrgicamente o no la próstata. En el cáncer no tiene mayor valor la ecografía. No tiene mayor valor la ecografía. Tal vez las imágenes que están tomando bastante preponderancia en la evaluación del cáncer de próstata sea la resonancia multiparamétrica, con esa terminología y con esa indicación multiparamétrica, que va a usar varios parámetros para poder determinar si esta próstata eventualmente se pueda estar instalando o se pueda estar desarrollando algún cáncer de próstata. Entonces, la resonancia multiparamétrica sí tiene bastante sensibilidad y bastante especificidad buscando un cáncer, un eventual cáncer de próstata. Otras imágenes no tienen mayor valoración buscando cáncer de próstata. Obviamente que la resonancia magnética, como un tamizaje, pues por los costos no justifica usarlo como tamizaje, pero sí el PSA y sí el tacto rectal.
Bueno, el PSA es una prueba que se hace en sangre, como sabemos, es órgano específico, quiere decir que solamente lo produce la próstata, ¿no? Más no es cáncer específico. Quiere decir que el PSA puede estar elevado por otros factores que no necesariamente sean cáncer. Como vemos acá, se puede elevar por la hiperplasia, se puede elevar por una prostatitis, por una infección urinaria, se puede elevar por un cateterismo. Por múltiples causas se puede estar elevado el PSA. Bueno, cuando tengamos el PSA elevado, más de 10 o un tacto rectal sospechoso, vamos a pedir una biopsia transrectal, ¿no? Una biopsia transrectal de la próstata, ¿no? Guiada por ecografía. Siempre debe ser guiada por ecografía. Siempre debe ser así. Y hace 2 años ya está tomando también mayor preponderancia la biopsia transperineal, pero también guiada por ecografía. Las complicaciones de la biopsia transrectal, como vamos a manipular el recto, una de las complicaciones puede ser las infecciones, porque tanto la próstata como la mucosa rectal son órganos bastante irrigados. Y en el recto sabemos que la función del recto es la de almacenar y expulsar las heces. Por más limpieza y por más precaución que tengamos, van a haber gérmenes, ¿no? Gram negativos, anaerobios, que eventualmente durante la biopsia, fíjense que la aguja va a perforar la mucosa del recto y va a perforar la próstata para tomar muestras. En esta perforación se puede introducir algún germen y de esta manera generar una infección, ¿no? Que puede ser hasta grave, puede ser una sepsis, ¿no? Han habido casos de pacientes que han llegado a sepsis con falla multiórganos, ¿verdad? Otra complicación de la biopsia de próstata es el sangrado. Fíjense que estamos perforando la mucosa del recto. La mucosa, vuelvo a repetirles, que es un órgano, el recto es un órgano bastante irrigado y puede haber rectorragia. Al perforar también la próstata puede haber uretrorragia. Entonces, pero este sangrado eventualmente se autolimita solo. Una vez que hagamos la biopsia, tenemos que clasificarlo según Gleason. Gleason es la clasificación de la diferenciación de las células oncológicas. Un Gleason 1 es cáncer, pero un cáncer bastante parecido a la célula normal. Un Gleason 5 es cáncer, pero un cáncer con células bastante deformes, bastante nucleolos, con un índice mitótico muy elevado. Por ende, va a ser un cáncer muy agresivo, ¿no? Un Gleason 2 o un Gleason 3 es menos agresivo que un Gleason 4 o un Gleason 5. El Gleason 5, a ser una célula muy pobremente diferenciada, bastante anaplásica, con un índice mitótico muy elevado, va a ser un cáncer muy agresivo. Una vez establecido el grado de Gleason, vamos a llevarlo a una escala. Gleason va a tomar de las muestras oncológicas, va a tomar los dos grupos más frecuentes, ¿no? ¿Qué grupo es más frecuente en esas muestras? O el 5, o el 4, o el 3, o el 2, ¿no? Luego va a ser la sumatoria. La sumatoria menor es 2, acá no es 1, es 2, porque en los dos grupos puede haber 1, 1, 2, y la mayor sumatoria es 10, porque en los dos grupos puede haber 5 y 5. Entonces, en esta escala, ¿no? Gleason nos va a permitir clasificar el riesgo del cáncer. Cuando el Gleason sea de 6 para abajo, es un cáncer de bajo riesgo. Quiere decir que a este paciente con cáncer yo lo voy a operar, ¿no? O le puedo dar radioterapia y posiblemente el pronóstico sea muy bueno. O sea, tal vez la cirugía o la radioterapia sea lo suficiente para curar a este paciente. Pero si el Gleason es 8, 9 o 10, yo voy a operar a este paciente, pero tengo que advertirle que eventualmente este cáncer pueda volver. Tiene alto riesgo de recurrencia, tiene alto riesgo de hacer metástasis, tiene alto riesgo de compromiso ganglionar, ¿no? Basado en esta escala de Gleason. Entonces, eso me sirve, esta escala de Gleason, para establecer el riesgo. Bajo riesgo de recurrencia, bajo riesgo de metástasis, bajo riesgo de compromiso ganglionar y alto riesgo de recurrencia, ¿no? Tal vez el de alto riesgo hay que advertirle al paciente
que va a requerir un tratamiento eventualmente multimodal, por el urólogo, por el médico de radioterapia, por el oncólogo, etc. Este es el estadiaje, el TNM del cáncer de próstata. En general, cuando es un T1, el tacto rectal no se va a palpar porque estos son hallazgos a este paciente. Cuando es un T1, yo lo operé pensando que era hiperplasia, pero el patólogo me responde, mire, doctor, usted operó a este paciente pensando que era hiperplasia, pero yo al microscopio encuentro cáncer. Ese es un T1, es un hallazgo. Muchas veces pasa, ¿no? En cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Es un hallazgo incidental. Yo no me lo esperaba, lo encontré de casualidad. Ese es un T1. Un T2, un T3 o un T4, yo ya estoy palpando la enfermedad. No estoy palpando, estoy sintiendo la enfermedad, ¿no? Un T2, la enfermedad está localizada en la próstata. Un T2A cuando está en un solo lóbulo y es menos del 50%, un T2B cuando está en un solo lóbulo y es más del 50%, un T2C es cuando está ya en ambos lóbulos. El T1 y el T2 es una enfermedad localizada, ¿no? En general, de mejor pronóstico, de buen pronóstico, altas chances de curarlo. Un T3 y un T4, la enfermedad ya está saliendo de la próstata. Un T3 ya es una enfermedad extracapsular. Un T3B es una enfermedad ya que está comprometiendo las vesículas seminales y el T4 está comprometiendo otros órganos como el recto, como la vejiga. Estos estadios ya son más avanzados y las posibilidades de curación son muchos menores, ¿no? Posiblemente estos pacientes T3, T4 va a requerir no solamente cirugía, sino otro tipo de tratamiento adyuvante como radioterapia o también manejo por el oncólogo. El N, como sabemos, N0 no hay ganglios, N1 hay ganglios, el M cuando es metastásico, el primer órgano donde va la próstata a hacer metástasis es el hueso. Este es el compromiso ganglionar, es un N1 cuando los ganglios pélvicos están comprometidos, ¿no? La próstata tiene una dispersión, no tiene una secuencia en su diseminación ganglionar, pero cuando hay compromiso pélvico es un N1 y cuando ya hay compromiso ganglionar extrapélvico o extrarregional ya es metastásico. Aquí también estos son los riesgos en relación al estadio, ¿no? Un T1C, un T2A, un T2B, un T2C, en base al PSA. El PSA es el mejor marcador tumoral que ustedes puedan encontrar o que ustedes puedan haber leído, porque estamos diciendo que un PSA más de 10 nos permite pensar en un eventual cáncer. Tiene un valor diagnóstico. Ya en el contexto de cáncer, un PSA más de 20 ya me va a estar haciendo pensar que eventualmente este paciente tenga metástasis. Me indica, me dice que tengo que buscar enfermedad a distancia con un PSA más de 20. Entonces, un PSA tiene un valor diagnóstico, porque más de 10 le pido una biopsia, y si encuentro cáncer, si este PSA tiene más de 20, ya estoy pensando que este cáncer eventualmente sea metastásico, ¿no? Y como vamos a ver, también tiene un valor en el seguimiento. Fíjense que cuando el cáncer es de bajo riesgo, la recurrencia bioquímica a los 5 años es menos, cuando es de alto riesgo es mayor, ¿no? Cuando hay alto riesgo, pues este PSA puede volver. Vamos a ver que el PSA es órgano específico una vez que hemos extraído toda la próstata, porque eso hacemos en cáncer, el valor normal del PSA debe ser 0, porque ya no hay próstata, porque el PSA es órgano específico. Si el PSA comienza a aumentar, quiere decir que está pasando algo raro, quiere decir que la enfermedad puede estar volviendo. A eso se llama falla bioquímica o recurrencia bioquímica, cuando el PSA se está elevando después del tratamiento curativo, ya sea con cirugía o con radioterapia. Muy bien, ¿en qué consiste la cirugía radical? Hemos dicho que cuando el estadio es inicial, localizado, un T1, un T2, ¿no? La cirugía va muy bien y lo que hacemos es una prostatectomía radical. Se dice que también el cáncer de próstata en estos estadios puede curarse con radioterapia, pero nosotros los cirujanos vamos a preferir la cirugía,
¿no? Entonces, la prostatectomía radical consiste en la extirpación quirúrgica de toda la próstata, la vesícula seminal, los ganglios linfáticos. Otra vez, yo a mis alumnos les digo, la próstata es como una naranja, ¿no? Tiene una pulpa y tiene la cáscara. Cuando yo opero hiperplasia, solo saco la pulpa, dejo la cáscara. Cuando opero cáncer, saco pulpa y saco cáscara. Sacar la cápsula o la cáscara, el ejemplo de la cáscara, la naranja, implica una técnica quirúrgica mucho más elaborada, mucho más compleja, con eventuales secuelas. Entonces, en una cirugía radical de próstata, yo voy a sacar toda la próstata con su cápsula, voy a sacar las vesículas seminales, ¿no? Voy a sacar los deferentes y voy a sacar los ganglios linfáticos cuando corresponde, basados en los factores de riesgo. Existen diferentes tipos de abordajes quirúrgicos. El convencional, con un corte debajo del ombligo, ¿no? O el mínimamente invasivo, que puede ser por laparoscopía o laparoscopía asistida por robot. En el Perú, en nuestro país, aún no hay robot. En el Hospital Rebagliati hacemos las dos técnicas, ¿no? La cirugía convencional o la prostatectomía radical laparoscópica. Estas técnicas son comparables en resultados oncológicos. Cuando uno opera cáncer, ¿no? Tiene que primar el resultado oncológico, buscar curar al paciente. Son comparables, sin embargo, la técnica convencional sigue siendo el estándar. Las eventuales secuelas de esta cirugía son la incontinencia y la disfunción eréctil. La incontinencia es menos del 5% en la estadística mundial y la disfunción eréctil sí es mucho más elevada, alrededor del 50%, así empleen la técnica quirúrgica que ustedes empleen, ¿no? Esto es porque la cápsula de la próstata va a estar bastante pegada, va a estar en contacto con el esfínter externo que le permite la continencia al varón, y cuando yo voy a despegar la cápsula, sobre todo si el cáncer es grosero, voy a manipular el esfínter o puedo lesionar el esfínter externo. Esto va a hacer, ¿no?, que el paciente eventualmente pueda quedar con cierta incontinencia. Cuando yo opero hiperplasia, yo no manipulo, estamos quedando, yo no manipulo la cáscara, yo no manipulo la cápsula, ¿no? Entonces no tengo por qué tampoco manipular el esfínter, no quedo incontinente por hiperplasia, pero sí podría quedar incontinente después de una cirugía radical de próstata. Y la disfunción eréctil es porque también por la cápsula, pasan muy pegados el paquete neurovascular, el paquete neurológico, las bandeletas neurológicas que van a permitirle darle la erección al varón. Si yo saco la cápsula y lesiono estas bandeletas neurológicas, el varón no va a tener erección, no va a llegar la señal nerviosa, ¿no? La disfunción eréctil, sí, la tasa es bastante elevada. Se dice que con la cirugía asistida por robot te permite una mayor visión y estas secuelas deberían disminuir, pero todavía no es un estándar, no son reportes de centros de alto volumen quirúrgico por robot, pero aún no llega a ser el estándar. Muy bien, si el informe patológico nos dice que están comprometidas las vesículas seminales o los márgenes quirúrgicos, el paciente debería o puede beneficiarse con radioterapia adyuvante. Fíjense, si yo opero este paciente, un paciente de bajo riesgo, es decir, un Gleason bajo, un PSA bajo, un T bajo, la sobrevida a los 10 años es el 100%. Si yo opero un paciente de alto riesgo, quiere decir un Gleason 8, 9 o 10, un PSA más de 20, o un T2C o un T3, la sobrevida baja. En cualquier estadio o en cualquier grupo de riesgo, fíjense, la sobrevida es alta en el cáncer de próstata. La radioterapia también en estadios iniciales está documentada, ¿no? Constituye un tratamiento eficaz para el cáncer de próstata cuando está localizada la enfermedad. Esto quiere decir que la próstata, el cáncer de próstata en estadios iniciales se cura con radioterapia o se cura con cirugía. Obviamente, nosotros los cirujanos vamos a preferir la cirugía, y acá hay una diferencia, siempre va a haber una discusión con los médicos de radioterapia.
Si yo opero a este paciente con un cáncer de próstata localizado y luego hay recurrencia, la enfermedad vuelve, yo puedo ofrecerle radioterapia como salvataje, ¿verdad? Pero si yo irradio a este paciente de inicio, yo lo voy a irradiar y la enfermedad vuelve, a ver, busquen quién lo va a operar ese paciente. Es mucho más complicado, va a haber muchas más secuelas, no operar un paciente irradiado que un paciente que no haya recibido radioterapia. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros los cirujanos vamos a preferir de inicio como tratamiento curativo la cirugía. Y si hay recurrencia, ya vamos a llamar a nuestros amigos, los radioterapeutas, para que puedan salvar al paciente. Al revés, que reciba primero radioterapia y luego querramos salvarlo con cirugía, va a ser bastante complicado, ¿no? Cuando vamos a aplicar radioterapia, usualmente lo asociamos a un bloqueo hormonal. Para esto, acá hay otro concepto, el cáncer de próstata se alimenta mucho de la hormona masculina, como les explico a mis alumnos. La hormona masculina, la testosterona, es el combustible para el desarrollo de cáncer de próstata. Es el insumo para el desarrollo de cáncer de próstata. Entonces, al anular o al bajar la testosterona, el cáncer de próstata no se va a debilitar, no va a tener esa agresividad. Por eso es conocido la opinión de un oncólogo que siempre sale en los programas de televisión que dicen no operen los cánceres de próstata, no biopsien los cánceres de próstata. Es cierto parcialmente. No se operan o no tratamos a los pacientes mayores de 80 años, porque los pacientes mayores de 80 años ya tienen una castración fisiológica. O sea, si hay un cáncer de próstata, va a ser un cáncer indolente. Pero distinto es un cáncer de próstata a los 50 años, a los 55 años, a los 60 años. Es totalmente distinto porque estos varones todavía tienen niveles hormonales elevados, ¿no? Tienen un buen nivel de testosterona, ¿verdad? Entonces, la testosterona va a cumplir un rol en el desarrollo o en la agresividad también de un eventual cáncer de próstata. Bueno, seguimos con la radioterapia. La radioterapia actualmente, en la actualidad, se le da grandes dosis de radioterapia hasta 80 grays, ya de acuerdo a las nuevas técnicas que se vienen desarrollando para la aplicación de esta. A diferencia de la cirugía, ¿no? El PSA, hemos dicho que cuando hacemos la cirugía, como le sacamos la pulpa y le sacamos la cáscara, no dejamos ningún vestigio de próstata. En la cirugía radical, el PSA debe ser 0. Es 0. Cuando aplicamos radioterapia, estamos dejando próstata. Una próstata que ha sido quemada, ¿no? Que ha sido irradiada. El PSA no se va a reducir a 0, ¿no? Tiene un valor mínimo. Y ese valor mínimo debe mantenerse en el tiempo, ¿no? Si ese valor mínimo de la radioterapia empieza a subir después de un tiempo, también hablamos de recurrencia bioquímica, que la enfermedad puede estar volviendo. También tiene un rol la braquiterapia, que es radioterapia localizada, se le pone con este esquema, con estas plantillas, se le ponen semillas radiactivas. Esto es sobre todo indicado en próstatas de pequeño volumen y que no hayan sido operadas antes. El seguimiento del cáncer de próstata debe hacerse con el PSA. Entonces, otra vez volvemos a repetir el valor, la utilidad del PSA, su valor diagnóstico, su valor pronóstico y su valor del seguimiento. Cuando hemos operado a un paciente, el valor del PSA es 0.0. Podemos esperar que suba hasta un 0.2. Si es más de 0.2, ya estamos hablando de una eventual recurrencia de la enfermedad. ¿Ya? La recurrencia bioquímica después de la radioterapia es cuando una vez que está normalizado o ha bajado a sus niveles mínimos el PSA post-radioterapia, ¿no? Y empieza a subir y sube un valor más de 2, a eso se llama recurrencia bioquímica o falla bioquímica o que el cáncer está despertando otra vez. Bueno, el tratamiento de la próstata, como hemos mencionado, la próstata en estadios iniciales se cura con cirugía o con radioterapia, con hormonoterapia en estadios más avanzados. La hormonoterapia consiste en quitarle la testosterona al varón y básicamente lo conseguimos mediante dos formas.
o una castración quirúrgica, sabemos que la testosterona se produce en los testículos, donde están ahí las células de Leydig. Podemos hacer la castración quirúrgica o podemos hacer un bloqueo a nivel del hipotálamo, a nivel central, ya sea con agonistas de la GnRH o ya sea con antagonistas. La quimioterapia tiene un rol en el cáncer de próstata en estadios ya muy avanzados, aunque en estos últimos tiempos le están dando quimioterapia a estadios más iniciales, pero de alto riesgo. Y hace 5 años ha habido una explosión de nuevas moléculas, ¿no? De terapia dirigida, nuevas moléculas, antiandrógenos superpotentes para el cáncer de próstata. Fíjense, a partir del 2015 han habido una serie de moléculas que nos van a permitir, ¿no? Darle mayor calidad de vida, sobre todo al paciente con cáncer de próstata metastásico. El paciente con cáncer de próstata, incluso metastásico, con la terapia hormonal, puede tener una evolución buena evolución de algunos años. Ganamos algunos años cuando es metastásico. Pero después de un tiempo de haber recibido la hormona, ¿no? Cuando es metastásico, el cáncer, como son células vivas, van a buscar otro mecanismo para poder sobrevivir. Si no tiene testosterona que le llegue, van a buscar otros mecanismos para poder desarrollarse. A eso se llama resistencia a la castración. O sea, este paciente pasó por cirugía o radioterapia, luego vino la hormona logra un tiempo de eficacia, ¿no? Pero va a haber un momento que este cáncer de próstata busca mecanismos para poder seguir desarrollándose. A eso se llama resistencia a la castración. En ese punto, el paciente ya el cáncer de próstata adquiere otra biología, otra agresividad, ¿no? Y el pronóstico en ese punto en adelante sí era ominoso o era malo para el paciente, hasta la aparición de estas nuevas moléculas, enzalutamida, apalutamida, doralutamida, ¿no? Y el docetaxel, que es quimioterapia. Entonces, hasta el 2015 estábamos así, no sabíamos qué darle al paciente, había pocas alternativas para un paciente con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, ¿no? Todo era un desierto con algunas plantitas, porque no había mucho que darle, ¿no? Le dábamos corticoides o le daban docetaxel, que hasta ahora sigue vigente y es un buen elemento para el tratamiento, la quimioterapia docetaxel, en el cáncer de próstata resistente a la castración. A partir del 2015 hasta ahora, y todavía siguen desarrollándose nuevas moléculas. Ahora tenemos ya toda una selva de nuevas moléculas para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico, ¿no? Resistente a la castración. Esto más o menos es la evolución del cáncer de próstata. No sé si me escuchan. ¿Hola? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, perfecto, gracias. Esta es la evolución del cáncer de próstata. Cuando aparece el cáncer de próstata, aplicamos una terapia local que puede ser cirugía o radioterapia, hemos dicho, que cure el cáncer de próstata. Va a estar bien un tiempo, ¿no? Si es que no logramos la curación, el cáncer va a volver, va a aumentar el PSA y lo bloqueamos con andrógenos, ya sea con castración quirúrgica o a nivel central. Va a estar bien un tiempo y va a haber un momento en que la enfermedad otra vez comienza a desarrollarse. Eso se llama resistencia a la castración. Aumenta, ¿no? Y ya la enfermedad tiene un pronóstico malo, un pronóstico ominoso, hasta que han aparecido estas nuevas moléculas. Desde que lo operamos, si sigue una evolución, este cáncer de próstata, si no logramos la curación, hasta que se haga metastásico, pues es variable el tiempo de acuerdo a los factores de riesgo. El Gleason, el PSA, el estadiaje es variable. El cáncer puede volver entre 2 a 4 años. Le damos hormonoterapia y podemos ganar otros 3 a 6 años, dependiendo, lo vuelvo a repetir, del Gleason, del PSA, dependiendo del estadiaje. Ya estamos ganando como 8 años. Fíjense cuánto ganamos con un paciente con cáncer de próstata. Es distinto un cáncer de páncreas, es distinto un cáncer, eventualmente un cáncer de pulmón, tiene otro comportamiento. Entonces, el cáncer de próstata es un cáncer de lenta evolución, sobre todo cuando es más grande el varón, y nos permite varias alternativas.
Nos permite varias alternativas para poder tratar y para poder recuperar a este paciente con cáncer de próstata.